Hola a todos familia, un fuerte abrazo, bienvenidos a este tiempo de iglesia en casa y de esta manera virtual en este día de domingo. Queremos darles una calurosa bienvenida y que también sepan que les amamos y les extrañamos con todo el corazón. Vamos a disfrutar en este día de un tiempo de adoración y de alabanza y también vamos a compartir la palabra de Dios. Así es de que disponga su corazón y ahí junto con su familia donde usted se encuentra, acompáñeme y vamos a orar juntos para entregar este tiempo de reunión de iglesia de manera virtual delante de la presencia de Dios. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos regalas de compartir como familia a través de este medio virtual y que nos permite reunirnos, Señor, como iglesia para celebrar tu nombre, para dar gloria a ti, Señor. Te doy gracias, Dios, porque has sido bueno en gran manera y porque te has manifestado a nosotros de maneras gloriosas, alcanzándonos con tu gracia, alcanzándonos con tu favor y mirándonos con misericordia y compasión para rescatarnos y sacarnos a nosotros de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos gloria y honra con todo nuestro corazón y entregamos este tiempo de iglesia en casa en tus manos, Señor. Gracias porque tu presencia está con nosotros. Te damos a ti el honor, la alabanza y todo el reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a disfrutar juntos entonces de un tiempo de adoración. Dad gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. Cantar, cantar, Dios de poder nos extendió, su amor es para siempre, por la vida que Él restauró, su amor es para siempre, por eso cantar, 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 hey, a cantar, pues siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, siempre, siempre cantamos juntos, por siempre Dios es fuerte, siempre Dios es fiel, siempre está conmigo, siempre, siempre, siempre. Oh, 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 Al amanecer y al ponerse el sol, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios yo permaneceré. Su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios
ustedes, fuerte. Eso es. Por la gracia de Dios yo permaneceré. Ustedes dicen. Por eso dice, canta. Mis oraciones hablan más de mí. Quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti.
ven y llena nuestro, ven y llena nuestro, Jesús, ven y llena nuestro, el corazón, Jesús, ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú, donde solo existes. Esta mañana te rogamos esto, ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Usted canta, ven y donde solo, dice, donde solo, ven y llévame a la cruz, donde solo, ven y llévame a la cruz. Te rogamos, Dios, donde solo existes tú. Y me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Señor, ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llévame donde tú estás. Que nos despojemos. Entonces, hoy vamos a estudiar acerca de este tema de despojarnos, y para eso quiero que utilicemos un texto bíblico inicial, y el texto es el libro de Efesios, capítulo número 4. Así es de que vaya y busque en su Biblia el libro de Efesios, capítulo número 4. Versículos 20 al 24. Esta es una declaración del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y aquí encontramos como el punto inicial con el que podemos partir esta mañana para estudiar acerca de este tema de despojarse. ¿Qué es eso? Vamos a tratar de aprender hoy qué es eso, qué es despojarnos. Versículo 20 al 24 dice lo siguiente: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y esta es como una frase de exhortación de parte de Pablo a la iglesia de Éfeso, diciéndoles: ustedes no han aprendido una cosa diferente a lo que Cristo nos enseñó a todos nosotros y yo les he estado tratando de transmitir. Y él continúa en el versículo 21 diciendo: si en verdad le habéis oído. Y tengan muy claro esto, porque la enseñanza del domingo pasado la estamos amarrando a esto, con este texto bíblico. Atentos: si en verdad le habéis oído o escuchado. Oído. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Entonces, ¿qué palabra encontramos allí? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces, al despojarse, ustedes entonces renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces encontramos aquí al apóstol Pablo dando una serie de instrucciones. Juanita, qué pena, te voy a pedir una pequeña colaboración si quieres. Qué pena. Gracias, hermano. Ahí puedes. Sí, hermano. Eso es, gracias.
Entonces encontramos una exhortación de parte del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y volvemos a retomar un momento versículo por versículo. En el versículo 20 él está diciendo: más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no han aprendido así del ejemplo de Jesús. Por esta razón quiero decirles que si ustedes en verdad han oído las palabras de Jesús y han sido enseñados por esas palabras conforme a la verdad que estaba en Jesús, entonces ahí es donde viene la exhortación. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, entonces ustedes despójense. Entonces vamos a tratar de amarrar lo del domingo pasado, vamos a colocar el eslabón para poder continuar la cadena de aprendizaje con el día de hoy. La semana pasada, el domingo pasado, hablamos acerca de oír y la diferencia que hay entre oír y escuchar, ¿no? Y rápidamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que uno escucha? El sonido ambiente se escucha sencillamente por instinto, por un impulso natural de cada persona. Escuchamos ruidos, escuchamos todo lo que suena en nuestro entorno. Pero cuando algo nos llama la atención de todo ese sonido que hay alrededor nuestro, nosotros entonces ya dejamos de escuchar para comenzar a oír. Y oír tiene que ver con el hecho de estar completamente atentos a lo que está sonando. En este caso hablamos de las palabras de Jesús que han estado sonando desde hace más de 2000 años y que al día de hoy nos alcanzan una tras otra. Las palabras de Jesús, la palabra de Dios nos está alcanzando y esta palabra está sonando. Ahora, ¿estamos oyéndola o estamos solamente escuchándola? Porque la palabra de Dios nos enseñó el domingo pasado que nos exhorta a que oigamos la palabra de Dios. Entonces, Pablo, teniendo claridad sobre esa acción de oír, nos trae ahora a la iglesia de Éfeso y nos sentamos con el auditorio de la iglesia de Éfeso y me imagino a Pablo parado en un altillo, en una parte alta y dando una exhortación a la iglesia de Éfeso y diciéndoles esto: ustedes no han aprendido así de Cristo. Cristo les enseñó la verdad porque en Él estaba toda la verdad. Recuerde que Jesús dijo que Él no hablaba por sí mismo, sino que Él hablaba de lo que el Padre había colocado en Él, de todas las cosas que el Padre le había revelado a Él. De esa misma manera entonces Él abría su boca y Él hablaba sus palabras. Eso quiere decir que cada una de las palabras que Jesucristo dijo son palabras que vienen directamente del corazón ¿de quién? Del corazón de Dios Padre. Y si las palabras de Jesús, dichas por su boca, vinieron del corazón del Padre Celestial, del Padre de todas las cosas, entonces esas palabras tienen relevancia, son importantes, tienen altísimo valor y son ineludibles, no las puedo quitar, no las puedo obviar, no puedo distraerme o hacer que no las estoy oyendo, no las estoy escuchando, no las estoy viendo. Son palabras imprescindibles. La enseñanza de Cristo es imprescindible. No se puede quitar. Entonces Pablo les dice, lo que Cristo les enseñó fue la verdad. Y si Cristo les enseñó la verdad y ustedes realmente atendieron a esas palabras, entonces viene la segunda exhortación. Entonces la segunda acción después de haber oído, ¿cuál es? Despojarse. ¿Por qué? Porque las palabras que hemos estado escuchando han sido tanta verdad que ha cambiado tanto nuestro interior que no nos queda otra acción que tomar ni nos queda más escapatoria sino despojarnos. Continuemos. Dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces, en el 23 dice, ¿qué debemos hacer? Entonces, ¿cómo comienza una acción de despojarme en mi vida? Cuando yo comienzo a renovarme ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente. Entonces, esto es importante porque este es el fundamento que vamos a establecer para el resto del aprendizaje del día de hoy. Vamos a leer, como usted ya está acostumbrado, varios textos bíblicos hoy y vamos a tratar de tener una enseñanza sólida y fuerte para que nuestra vida realmente sea impactada con la verdad de Dios. Entonces,
Pablo dice que para comenzar una vida de despojarnos, y ahorita vamos a entender despojarnos de qué, necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es decir, que todo parte de la mente del hombre. O sea, lo que hay en la mente del hombre es lo que el hombre termina haciendo, en lo que el hombre termina convirtiéndose. De la información que nosotros vamos tomando cuando nosotros nacemos y estamos en nuestro hogar, bebés chiquitos, y empezamos el proceso de ser criados por nuestros padres están constantemente transmitiéndonos información. Luego vamos al colegio y en el colegio nos siguen dando información. Luego crecemos y estamos en la universidad, trabajamos, nos casamos y no paramos de recibir información. Pero ¿qué de todo ese grueso de esa información realmente es importante, es trascendental y es fundamental para que tú y yo podamos alcanzar en el objetivo principal de todo esto, que podamos alcanzar salvación eterna en Cristo Jesús? ¿Qué de toda esa información realmente sirve, es buena o es positiva? No toda. Si tú y yo pensamos realmente, no todo el 100% de toda la información que hemos recibido durante nuestro proceso de crecimiento es relevante o es importante para nosotros. Hay mucha información que ha venido a nuestra vida y que se ha alojado en nuestro corazón, en nuestra mente, y ha empezado a construir como pilares sobre los cuales nosotros hemos comenzado a colocar y a construir un edificio que es nuestra vida. Y a lo mejor en muchas de las ocasiones, en algunas personas, algunos de esos pilares son pilares de resentimiento, de amargura, de dolor, por otro lado de lujuria, de maldad, de pecado, porque de una u otra manera la palabra de Dios describe que los pensamientos del hombre son de continuo el mal, que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, toda esa estructura del hombre, del ser humano, de una u otra manera, la Biblia misma nos dice que no es tan buena, meramente hablando en un plano terrenal. Yo no estoy hablando sino en un plano terrenal. Por eso venimos a la palabra, y la palabra hoy nos está diciendo a través de Pablo, para que tú y yo comencemos a despojarnos, a quitar cosas de nuestra mente que no sirven, que no funcionan. Es necesario comenzar a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Ahora, ¿qué nos sirve? ¿Qué información nos sirve? Porque normalmente cuando tú quieres reemplazar una información o quitar una información de tu disco duro, de tu computador, normalmente la quieres quitar de allí porque tienes otra información que sí es importante y que tú necesitas colocarla en el disco duro de tu computador. Pero tú te das cuenta que el disco duro de tu computador está lleno. Entonces, al estar lleno, no sé si te ha pasado, que entonces abres tu laptop o tu computador de mesa y empiezas a revisar la información que tienes, a ver qué puedes quitar de ahí para poder colocar esa información que para ti sí es importante ahora. Y entonces empiezas a encontrarte con fotografías, por ejemplo, que normalmente nuestro computador está lleno de muchas fotografías, y empezamos a mirar. Y de todas esas fotografías, hay fotografías que no sirven, realmente no sirven, más sin embargo nosotros miramos, ay no, esta tampoco, y seguimos. Cuando nos damos cuenta, podemos tener 200 fotos y a lo mejor para eliminar no hay sino por ahí unas 5 o 10, porque creemos que todas esas son importantes, y puede que no sean importantes, puede que haya tomas de fotografías ahí que no sirven para nada, realmente no sirven. Y tenemos pausado aquí, tenemos parado aquí un grueso de información que sí es importante y que sí es relevante y que es necesario alojarla en ese disco duro. Entonces tú y yo vamos a tener que tomar una decisión, y es una decisión que a veces cuesta. Deshacernos de las cosas que nosotros creemos importantes cuesta. Por eso encontramos que el término que Pablo utiliza aquí en este texto y en otros textos que vamos a observar hoy, vamos a encontrar que el término que se utiliza es despojarse. Despójense. Despójense porque Dios tiene un grueso de información que es importante, que es relevante y que es fundamental que esté en su mente como información que les va a definir a ustedes y a mí, nos va a definir como verdaderos hijos de Dios. Entonces es importante despojarnos, es importante desechar.
Y el versículo 23, 24 dice: y vístanse entonces del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, en santidad de la verdad. Entonces, concluimos aquí este texto base hoy. El versículo 24 sencillamente está diciendo: tenemos un grueso de información importante que Dios quiere darnos a nosotros y necesitamos alojarlo en nuestro disco duro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero esa información está llena o tiene una identidad. Esa información tiene una identidad que es importante. ¿Por qué es importante la información? Por la identidad que la información tiene. ¿Qué identidad tiene según el versículo 24? Justicia y santidad de verdad. Y santidad. O sea, que si lo que yo tengo en mi corazón y en mi mente necesita ser reemplazado por justicia y santidad, quiere decir que lo que puede estar en mi corazón y en mi mente es que injusticia y maldad. ¿Me está comprendiendo hasta aquí? Espero que esté comprendiendo hasta acá el punto inicial con nuestro texto de Efesios. Entonces, nuestro tema principal el día de hoy es despojarnos. Y a esto nos está invitando el apóstol Pablo. Recuerde que estamos sentados en el auditorio con la iglesia de Éfeso y estamos escuchando las palabras de Pablo hablando a nuestro corazón. Entonces él nos está hablando y nos está diciendo: despójense. Pero bueno, vamos a ser un poquito más técnicos y vamos a tratar de encontrar un poco más de significado de qué es esto, qué es despojarse. Y entonces, como usted ya me conoce, fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y traté de encontrar un significado de la palabra despojarse. ¿Eso qué significa? ¿Qué es despojarse? Entonces encontré en primera instancia que despojarse es privar a uno de lo que tiene. Privar a alguien o a uno de lo que tiene, y generalmente, escúcheme muy bien, generalmente es una acción que se hace con violencia, que es violenta. Una segunda definición que encontré fue quitar los adornos y accesorios de algo. Eso significa despojarse. Quitar los adornos y los accesorios de algo. En tercera y última instancia encontré esta: desposeerse. Escúcheme, desposeerse, y eso está en primera persona, o sea, en singular y en primera persona. Desposeerse voluntariamente de una cosa. Eso significa despojarse. Y entonces vamos a añadirle un poquito más de información a la palabra para ampliar más nuestro entendimiento. Vamos a ver los sinónimos: desposeer, quitar, robar, desvalijar, expropiar, desprenderse, renunciar o desapropiarse. Esos son los significados y los sinónimos de la palabra despojarse. Entonces, vamos a tratar de aplicar rápidamente el término despojarse, reemplazando con alguno de estos términos el texto del versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, desposéanse, quítense. Como robar lo veo como arrebatar, o sea, arrebátense, desvalíjense, expropíense, despréndanse. ¿De qué? Versículo 22, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, en primera instancia, quisiera que entendiéramos que cuando la Biblia nos está llamando a despojarnos, es algo que sí o sí, dentro de lo que yo veo en el significado y lo que podemos entender de lo que la palabra despojarse significa, podemos ver que va a causar incomodidad y dolor. Despojarnos va a causar incomodidad y nos va a doler. Nos va a doler. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 1. Yo la voy a leer, ustedes están ahí en Reina Valera, la mayoría de ustedes, pero yo la voy a leer de la Biblia Dios habla hoy, y dice lo siguiente: por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, de todo engaño. Y aquí este texto en Pedro nos va a ayudar, porque algunas personas dirán: pero yo de qué tengo que quitarme, qué tengo que despropiarme, de qué tengo que renunciar. De pronto Pedro te va a ayudar. Por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, de todo engaño, de toda hipocresía,
de toda envidia y de toda clase de chismes. Entonces, cuando Pablo está diciendo que nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado, ¿de qué está viciado el hombre? Pedro nos ayuda. ¿De qué está viciado el hombre? De maldad. ¿De qué más? De engaño, de envidias, de hipocresías y de toda clase de chismes. Es que en la Reina Valera creo que dice detracciones, ¿verdad? Detracciones. Y la palabra detracción es chismes. De eso no sufrimos ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros sufrimos del chisme. Entonces, aquí vemos en Pedro que nos ayuda a entender un poco mejor el asunto de, ok, despojémonos del viejo hombre que está viciado según los deseos de la carne, pero ¿cuáles serán? A veces necesitamos que nos den todo masticado. Entonces dice Dios, no importa, te lo voy a dar masticado. Lee Primera de Pedro, que Pedro te puede ayudar. Y encontramos una lista en Pedro. Mas sin embargo, esta no es la única lista. La lista puede que se pueda agrandar. Ahora, voy a dar un minuto, un poco más, o qué sé yo. Vamos a dar un minuto para que tú ahí en casa de pronto tengas un papelito ahí a la mano y un lapicero y trates de encontrar algunas otras cosas que podamos anexar a esa lista. Por ejemplo, puede existir lujuria, maledicencia, que es maldecir a cada momento. Palabras, no sé si has encontrado gente que a toda hora dice maldita sea esto, maldito esto, resentimiento, dolor, amargura, enojo, rechazo, falta de perdón, odio. Entonces ahí tú puedes ir ampliando un poco más la lista. ¿Por qué es necesario ampliar la lista? Porque yo tengo que revisar la lista y decir, ok, hacer un análisis de mi vida y decir, mi vida ha estado fundamentada sobre algunos pilares que no le agradan al Señor, y yo voy a tener que comenzar a despojarme de eso. Recuerda, despojar te va a incomodar, despojarnos nos va a incomodar y nos va a doler. Nos va a incomodar y nos va a doler. ¿Por qué nos va a doler? ¿Por qué es un asunto doloroso y que cuesta tanto? Vamos al libro de Filipenses, capítulo número 2. Filipenses, ahí más adelante de Efesios, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Si bien el texto que vamos a leer es glorioso, porque es glorioso lo que está diciendo allí el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, si bien es glorioso lo que vamos a leer, dentro de la información de lo que está escrito allí, también hay una serie de emociones desde el corazón de Dios como Padre y desde el corazón de Jesús que están descritas. No las vemos allí, pero están detrás del texto. Vamos a leer. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Cristo. Que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser ¿qué? Igual a Dios como cosa a ¿qué? Aferrarse. Ojo con esas palabras, aferrarse. Y el versículo 7, sino que entonces ¿qué hizo? Se despojó. Entonces, pausa, un poquito de pausa. Se despojó. O sea, le causó ¿qué? Dolor e incomodidad. Oh, sí. ¿Te das cuenta? Vamos a empezar a encontrar lo que hay detrás del texto. Las emociones inmersas allí. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también entonces, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahí todos decimos amén, aleluya, y aplaudimos
decimos, y qué glorioso, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso nos llena de alegría, de esperanza y de euforia espiritualmente hablando, porque es maravilloso lo que está escrito en el texto. Pero versículos atrás, en el 7, está la palabra despojarse. Entonces la euforia va a tener que empezar a calmarse, esa algarabía de júbilo y de gozo y alegría va a tener que empezar a disminuir, para que nosotros entendamos que lo que está descrito en Filipenses, si bien está diciendo algo glorioso, también contiene información que vemos detrás del texto. Yo veo en lo que está diciendo Pablo aquí, veo el corazón de Dios Padre y veo el corazón de Jesús. En el versículo 5 es importante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Entonces Pablo inicialmente está diciendo, es necesario que tú y yo tengamos la misma actitud que Jesús tuvo. Ahí paramos un segundo y nos hacemos la pregunta. Le preguntamos al texto y nos preguntamos a nosotros mismos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Estoy haciendo lo mismo o sintiendo lo mismo que había en el corazón de Cristo? Y la pausa es porque es necesario que usted la responda. Yo tengo que responderla. ¿Hay o ha existido o existe en mi corazón y en mi mente el mismo deseo y sentir que hubo en el corazón de Cristo? ¿Cuál sentir? ¿De qué está hablando Pablo? Versículo 6 dice que aún él, siendo en forma de Dios, está haciendo la explicación para decir cuál fue el sentir. Que él, siendo Dios mismo, siendo la deidad mismo, siendo una de las personas, de las tres personas de la Trinidad, y estando en majestad y gloria, sentado sobre la creación completa, no estimó nada a qué, y yo le dije, tenga muy en cuenta estas palabras, no estimó eso para tomarlo o aferrarse a ello. Y esto nos habla de cosas tuyas y mías, de actitudes tuyas y mías, de condiciones tuyas y mías. Porque hay muchas cosas a las cuales nosotros nos aferramos, porque nosotros mismos hemos levantado esos pilares, porque esos pilares sostienen nuestra vida y son nuestros mecanismos de defensa, y son todas esas cosas que nosotros hemos colocado en nuestro edificio como mecanismos de defensa para que nuestro corazón no quede vulnerable. Atiende muy bien a esta palabra porque la vamos a utilizar más adelante: vulnerabilidad. Y entonces aquí estamos viendo que Pablo dice a la iglesia de Filipos: Jesucristo, aún él sabiendo que era una de las tres personas de la Trinidad, siendo Dios mismo, estando en toda gloria y majestad, no estimó eso para aferrarse a eso. O sea, si Cristo no estimó el ser Dios para aferrarse a esa condición de deidad, ¿quién eres tú y quién soy yo para entonces seguirnos aferrando a situaciones en nuestra vida que nos están alejando primeramente de Dios y en segunda instancia nos está alejando de los demás? Nos está alejando de nuestro esposo, de nuestra esposa, nos está alejando de nuestros hijos, nos está alejando de nuestros padres. O sea, ¿por qué nosotros? Es lastimoso tener que verlo y entenderlo de esa manera. ¿Por qué nosotros como seres humanos, nosotros nos abrazamos a cosas que nos hacen daño? Bueno, de una u otra manera, como que ha sido la condición y el comportamiento, el común denominador del comportamiento del hombre a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Pareciera que el hombre constantemente lo que le gusta es tener ese sentimiento de autodestrucción. Y el hombre cree, nosotros creemos que cuando nosotros defendemos todas esas cosas, toda esa coraza que hemos levantado, creemos que estamos haciendo las cosas bien, y estamos muy equivocados. No funciona. 20 segundos para que pienses, evalúes y reflexiones. Date cuenta. Haz una evaluación rápida. ¿Qué de todo ese orgullo? ¿Qué de toda esa vanagloria? ¿Qué de toda esa soberbia? ¿Qué de toda esa arrogancia en nuestro corazón ha servido? ¿Hacia dónde nos ha llevado?
Nos ha metido en problemas una y otra vez, una y otra vez. Puede que hayamos logrado un par de cosas. Y esa es la justificación en el corazón de nosotros. Es la justificación que tenemos para decir, no, pero mira, si yo no hubiera sido así, no tendría lo que tengo. Si yo no hubiera sido así, no hubiera llegado a donde he llegado. Es mentira. Porque si llegaste, o si llegamos, o tenemos lo que tenemos, o llegamos a donde llegamos, de esa manera lo hemos hecho en nuestras propias fuerzas. ¿Sabe qué va a pasar con eso? Tarde que temprano se va a caer, se va a destruir. Porque el corazón del hombre, la vida del hombre no llega, no consigue, sino lo que Dios realmente le permita al hombre conseguir y a donde a Dios le permita al hombre llegar. Esa es la verdad. Eso es lo más valioso. Entonces encontramos que Jesús no se aferró, sino que entonces en el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Él tuvo que despojarse. Jesús tuvo que pensar en algún momento, voy a tener que renunciar a mi condición de Dios para ahora convertirme en un hombre. Pero me encanta que la descripción que hace Pablo aquí es que era un hombre con una característica muy clara, y era un hombre que venía a servir. Entonces, si ese es el derrotero de la vida de Jesús, y eso es lo que yo debo seguir, entonces me lleva a mí a entender que mi vida debe convertirse en una vida de servicio. Y yo no puedo servir cuando yo tengo un corazón viciado y dañado. Es mentira. Yo por ahí haré una que otra obra haciéndome creer que estoy sirviendo, pero no es así, porque de una u otra manera yo siempre por dentro, ahí en lo profundo de mi corazón, tal vez esté esperando el recibir algo a cambio por lo que estoy haciendo, y no funciona, no sirve. El servicio sacrificial de Jesús fue un servicio sin esperar nada a cambio. Porque Él se despojó de todo lo que Él era. Le dolió. Por eso te dije, detrás está la información de los sentimientos del corazón del Padre y del Hijo. A Cristo le dolió. Y Él tuvo que renunciar a su condición de Dios, despojarse violentamente. Revisa rápidamente, revisa la pasión de Cristo, las últimas horas de Jesús. ¿No fue violento? Aquí mismo lo describe. Versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el asunto le iba a costar, la vida misma. Despojarse le iba a costar hasta su propia vida, todo. Entonces entendemos que despojarnos nos va a costar nuestra propia vida. Claro que sí. Ahora, pregunta. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia vida? Por ahí mi hijo debería haber cantado porque claro, yo me hago la pregunta, y les quiero ser sincero, yo me hago la pregunta y todavía aún no puedo llegar a una respuesta 100% sincera. Por las luchas internas que tenemos todos, y es comprensible, porque nos aferramos a esas cosas, nos arraigamos, como dice aquí Pablo. Jesús no se aferró a ser Dios, pero nosotros sí nos aferramos, porque eso nos hace estar, escúchame muy bien, eso nos hace sentir o estar seguros. Y ese, perdóneme, pero es la verdad, ese es un principio de idolatría. Si tú y yo nos sentimos seguros por la estructura de vida y de pensamiento que tenemos, que nosotros mismos nos hemos construido, estamos rindiéndonos culto a nosotros mismos, agradándonos a nosotros mismos. Estamos poniendo al Señor en segundo plano. Y no puede ser así. Por eso la palabra entonces es despojarse. Ahora, aquí veo también el corazón, y con esto termino este punto de Filipenses. En este texto vemos el corazón del Padre. ¿Puedes ver el corazón de Dios Padre aquí en el texto? Ahora,
para que nos pueda ayudar un poquito más. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios. A ver, vamos a decirlo todos aquí en familia, junto con todos allí en las casas de ellos. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para Que todo aquel que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el asunto no solamente fue de Cristo, sino que también hubo otra persona en la Trinidad, en el cielo, que tuvo que tomar una decisión. ¿Quién fue? Dios Padre. Ahora es importante que Juan 3:16 comienza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, o que dio, o que ofrendó, o que, bueno, a su, ¿cómo? único. Unigénito, único Hijo. Y eso es muy importante, esa sola palabrita es muy importante, porque estamos viendo, así rápidamente, en un plano que podamos comprenderlo fácilmente, estamos viendo a un papá que tiene solamente un solo hijo, no tiene más. Y lo está entregando para que lo asesinen. El caso de Abraham con su hijo, pero Isaac vivió. Era un acto de obediencia, pero la vida de Isaac fue preservada. En el caso de Dios y Jesús, su hijo termina siendo asesinado. ¿Lo comprendes? Piensa en eso un segundo. ¿Cuánto le costó a Dios? Algunas personas dicen, no, a Dios no le costó nada porque Dios ama a la humanidad y porque es Dios, a Él no le costó nada. ¿No le costó nada? Entonces las palabras de Jesús en la cruz, estando a punto de morir, cuando Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, no tendrían ningún sentido. Y no fue que Dios haya abandonado a Jesús, es que sencillamente hubo un momento que se llenó tanto el corazón de Dios de dolor, que Dios ya no podía ver toda la maldad, el pecado y la suciedad que había en su propio Hijo. Y a lo mejor Dios voltea el rostro y Jesús dice, hey, este no era el acuerdo, no me abandones. O sea, al Padre le costó. ¿Se despojó Dios Padre también o no se despojó? ¿Le costó o no le costó? Entonces despojarse te va a incomodar y te va a doler. ¿Cómo podemos seguir ese ejemplo? Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Escucha muy bien esto. Uno de los fines, uno de los objetivos, una de las metas que Dios Padre y Dios Hijo querían alcanzar al despojarse de esa condición, tanto el Hijo de ser Dios como Dios Padre dando a su único Hijo, una de las metas gloriosas era que el hombre alcanzara salvación para la eternidad. Porque recuerde, la cruz no solamente es un asunto de salvación. Si es una de las más altas metas, no es la única. Pero sí era una de las metas y de las más altas, que los hombres fueran salvos. Que tú y yo alcanzáramos salvación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para que podamos entender antes de leer Romanos 6.6. ¿Qué dice Romanos 6.6? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Pablo aquí a la iglesia en Roma, a los romanos, les está diciendo, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo que nuestro viejo hombre también debe ser
crucificado. ¿Cuál es nuestro viejo hombre? Ayúdenme rápidamente. ¿A qué se refiere el texto o la frase viejo hombre? ¿Quién es el viejo hombre? No. ¿Quién es el viejo hombre? El viejo hombre es el que está, ya lo leímos en Efesios, el que está viciado. ¿Cuál es el viejo hombre? El que tiene la lista. ¿Recuerda la lista? Esa lista. Malicia, enojo. Ese es el viejo hombre. Y entonces Pablo aquí está diciendo en Romanos que, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre también fue que crucificado juntamente con él. ¿De quién se está refiriendo Pablo aquí? A Cristo. O sea que esa acción de despojarse en Jesús, ese despojo de Jesús violento, debe ser una acción o una actitud que se replica en mí. Yo debo despojarme debo despojarme igual que Cristo. Porque dice Pablo, nuestro viejo hombre debe ser crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y aquí nos dejan sin muchas o ninguna opción. ¿Cómo es la única forma que el pecado se consume en la vida del hombre, en la vida de todo ser humano? Cuando pagamos el precio de ser despojados. Nos va a costar, incomoda, duele, no lo entendemos, no estamos dispuestos, y créeme, no estamos dispuestos. Hoy al finalizar la enseñanza vamos a tener que hacer una oración, porque necesitamos pedirle al Señor. Al final vamos a leer un par de textos bíblicos para que te des cuenta que vamos a tener que rogarle a Dios que Él coloque en nosotros ese deseo, porque en tu corazón y en el mío no existe ese deseo. No es desesperanzador, es revelador. Alégrate y gózate, gocémonos y alegrémonos, porque el Señor nos lo está revelando y nos está hablando con claridad y nos está dando la opción de que podamos cambiar esa situación. Entonces, según Romanos, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de despojarse de Jesús? Crucificando nuestro cuerpo, nuestra carne, para que el pecado sea consumido. O si no, el pecado va a seguir gobernando. Y recuerda, la promesa de Jesús es que el pecado no se enseñoreará más de ustedes. ¿Y cómo entonces el pecado no se enseñorea más de nosotros? Haciendo morir al viejo hombre que está viciado, que no sirve. ¿Qué es algo que está viciado? Algo que ya no sirve, algo que está contaminado, ya no lo puedo utilizar, no sirve. Oh, Natán, pero no le parece que eso suena como muy brusco, como muy crudo, como demasiado tajante. La verdad sí me suena así. Y es duro tener que aceptar y escuchar esa verdad de Dios en nuestro corazón. Dios nos está diciendo, pero quiero que entiendas y lo sientas así. Dios está hablándonos con amor y nos está diciendo, hijo, mira, eso que has vivido y eso que has hecho durante todo este tiempo no sirve. No funciona, no sirve, no es útil. Necesito colocar en ti toda la persona de Cristo, mi Hijo, para que entonces tu vida cobre sentido y un día te encuentres conmigo en la eternidad. Pero te va a doler. Tranquilo, yo estoy a tu lado, pero te va a doler. El precio de vivir una vida despojada y de ser un hijo de Dios. Mire este texto que encontramos en el libro de Hebreos. Hebreos.
Hebreos, capítulo número 10. Ahora se me perdió mi Hebreos. 10. Ya lo encontré. Hebreos 10, versículos 32 al 35. Hebreos 10, 32 al 35. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, escucha muy bien esto, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis entonces pues vuestra ¿qué? Confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué está diciendo el escritor en Hebreos? ¿Qué está diciendo? Que parte del precio que nosotros vamos a tener que pagar por vivir una vida despojada, hay una lista corta aquí en Hebreos. Vituperios, ¿qué más? Tribulaciones, ¿qué más? Padecimientos, cárcel, rechazo. Porque una persona que ha sido iluminada con esta verdad y comienza a cambiar su comportamiento, su conducta por la obra poderosa de Dios en esa vida, esa es una persona que va a empezar. Yo tengo que ser honesto, yo no puedo decir, mira, si tú te despojas, tu vida va a ser color de rosa. No puedo decirte eso porque te estaría mintiendo, porque todos estos hombres que entendieron la verdad de Dios y se aferraron a esa verdad y vivieron conforme a la verdad de Dios, son hombres que están descritos aquí en el libro de Hebreos. Son hombres que fueron vituperados, encarcelados, que estuvieron en tribulación, en persecución, que tuvieron y padecieron necesidad. Pero ¿cómo así, Natán? ¿Cómo es posible que Dios nos esté pidiendo que renunciemos a toda nuestra vida para que ahora nos metamos o seamos metidos en un proceso de tribulaciones y de padecimientos y de quebrantos? Porque lamentablemente no es un asunto que pase hoy, es un asunto que ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desafortunadamente, toda persona que abraza la fe de Cristo y toda persona que abraza las verdades de Dios y quiere vivir conforme a esas verdades, lamentablemente se sale del sistema que el hombre ha construido durante todo el tiempo de la existencia del hombre. Recuerda, la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, lo que sucederá en la sociedad es que los hombres le dirán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, si tú quieres realmente obedecer las palabras de Dios y ser un hombre, una persona, una mujer, un individuo que está tratando de buscar y alcanzar la santidad, tú y el sistema en el que estamos nosotros metidos va a chocar. Va a chocar. ¿Qué pasa cuando hay un choque entre dos carros? Y el choque es fuerte. Todo se destruye. Hay personas dentro de los carros que van manejando sus carros. ¿Qué pasa? Pueden morir. Causa dolor. Es necesario decir la verdad. Yo no puedo obviar esto porque estaría mintiendo. Pero me llamó mucho la atención. El versículo 34 dice: porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo.
O sea que estas personas, a pesar de que eran perseguidas, a pesar de que estaban encarceladas, a pesar de que tenían persecución y frustraciones y todas estas cosas, ¿qué había en el corazón de ellos? Gozo. Gozo, porque el gozo que viene de parte de Dios, el gozo inefable de Dios, el gozo inmarcesible de Dios que reposa en el corazón de todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, es un gozo que no se puede corromper, ni cambiar, ni quitar, ni robar. Es un gozo que permanece y permanecerá para siempre, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y cómo adquieres ese gozo? Cuando conoces a Cristo, cuando pasas tiempo con Cristo, cuando obedeces su palabra sin importar el costo, porque, para terminar este punto, el versículo 34 dice, continúa diciendo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, ¿en dónde? En los cielos. No perdáis entonces pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Dónde están puestos los ojos de una persona que realmente quiere vivir una vida despojada? En los cielos. Una persona, un individuo que está dispuesto a entregar todo el viejo hombre, a asesinar todo el viejo hombre, es una persona que está dispuesta, porque sabe que la herencia que va a recibir no es herencia terrenal, sino que es una herencia que espera en los cielos por nosotros, y que es un grande galardón. Vamos a leer unos textos bíblicos rápidamente para entender esto. ¿Cómo y por qué vivir una vida despojada? ¿Cómo y por qué vivir una vida despojada? Yo no sé si alguien está incómodo porque hay muchos textos bíblicos, espero que no. Juan 15:1. Juan 15:1. ¿Qué dice ese texto? ¿Alguien llegó primero que yo? No. A ver, David, Alejandro dijo que había llegado primero. Vale. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo Todo pámpano pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hasta ahí. Entonces, ¿qué dice Juan? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Una persona, escúchame bien, una persona que vive en una condición despojada constantemente, que se ha despojado del viejo hombre, que está viciado, es una persona que está injertada. Esto tiene que ver como, imagínate una planta que está siendo injertada. Cuando se hace un injerto, hay que abrir en el tallo principal de la planta que está recibiendo, hay que abrir, hacerle una herida e injertar la rama. Entonces se injerta. Entonces una persona que vive en una vida despojada constantemente es una persona que ahora viene a ser injertada en la vid. ¿Quién es la vid? Es Cristo. Cristo. O sea, el modelo de la persona de Cristo es la rama central a la cual todos nosotros debemos ser injertados. Ahora, ¿quién es el labrador? Según el texto en Juan, el Padre es el labrador, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a cuidar la vid? ¿Quién va a cuidar de Cristo, que es la rama central? ¿Y quién va a cuidar de los pámpanos que han sido injertados a la vid? O sea, ¿quién cuida tu vida y la mía? El Padre. Qué glorioso, ¿no te parece glorioso? ¿Cómo y por qué vivir una vida despojada? Porque tú y yo necesitamos de los cuidados del Padre. Cuando tú y yo somos una rama injertada, escúchame, cuando somos una rama injertada es porque nosotros fuimos arrancados de otra planta, ¿verdad? Para venir a ser injertados aquí. O sea, somos quitados de un lado que ya no sirve para ser ahora colocados en una rama que es Cristo, que ahora sí va a servir.
Normalmente cuando se hace un injerto es porque se quiere mejorar la condición de, sobre todo porque lo aprendí y sé cómo se hace un injerto en cítricos. Y lo aprendí, me lo enseñaron y lo practiqué muchas veces. Y normalmente lo que queríamos encontrar o buscar con esto era poder encontrar una mejor variedad de un cítrico, mandarina, limón, naranja, el que quieras. Normalmente cuando se hace esto es porque se quiere mejorar lo que había antes. ¿Qué Dios quiere hacer contigo y conmigo? Mejorar lo que hay. Y si Dios lo quiere mejorar es porque tal vez lo que tenemos no es que vaya a servir mucho. Es necesario mejorar. Segunda de Corintios, capítulo número 3. Y estamos ya entrando a la conclusión del tema. Segunda de Corintios, capítulo número 3, versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? De gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto tiene que ver cómo y por qué vivir una vida despojada. Porque una persona que vive en esta condición de estar despojado constantemente es una persona que está parado frente a la presencia misma de Dios, y esta misma presencia de Dios le está ¿qué? Transformando. ¿De qué manera? De gloria en gloria. Una persona que no se ha despojado de su viejo hombre, que lo ha arrancado con violencia, porque vas a tener que arrancarlo con violencia. Una persona que no ha arrancado eso de su vida, se ha despojado de su viejo hombre, es una persona que difícilmente va a querer pasar tiempo en la presencia de Dios. Porque recuerden, en el único en el que confía una persona de esas es en sí mismo y no en Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, ahí más adelante, versículo 16. El versículo 16 dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Anexamos más información del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios y él está diciendo ahora esto. Está diciendo que si bien es cierto el hombre exterior que se va deteriorando, y no solamente en la parte física, sino que moralmente y espiritualmente hablando, el hombre exterior tiene que terminar por consumirse, por morir, para que solamente se exalte y se vea la persona de Cristo reflejada en nosotros. Él dice entonces que el interior, así se vaya desgastando por fuera, es como una voz de esperanza que recibimos de parte de Dios a través de Pablo. No te preocupes si ves que están pasando cosas a tu alrededor, porque estás renunciando a condiciones que te habían metido en una condición favorable. Y ahora estás siendo como muy vulnerable. Cuando tú crees que estás siendo más vulnerable para los hombres y que a lo mejor te pueden hacer daño, porque muchas veces no renunciamos a cosas porque no queremos que nos hagan daño. Pero eso a lo que no queremos renunciar es lo que más nos está haciendo daño. Y cuando lo empezamos a abandonar, empezamos a ser vulnerables. Y esa vulnerabilidad es la vulnerabilidad que Dios ama. Porque entonces cuando nuestro hombre exterior se va desgastando, es el hombre interior, la esencia de Dios, la imagen de Cristo, es la que cobra fuerza y comienza a ser robusta. Eso convierte a cualquier individuo en una persona de fe inquebrantable y de amor por la santidad. Uno más ahí, adelante en Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Enfáticamente Pablo dice, las cosas viejas tienen que pasar, tienen que acabarse, porque he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es la verdad? Todo aquel que está en Cristo, y usted ya
en algún momento enseñamos sobre esto. ¿Qué significa y cuánto cuesta estar en Cristo? Porque el texto está condicionado. Todo aquel, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para ser una nueva criatura, una nueva naturaleza, una nueva esencia, necesitamos estar en Cristo. Y estando en Cristo, entonces debemos entender que las cosas viejas pasan. Fueron despojados. Tienen que ser despojadas. Porque si no, no pueden venir las cosas nuevas de Dios a la vida de toda persona. Sin despojo, No hay nada nuevo. no hay nada nuevo. Y podemos pasar años y años y años, décadas de nuestra vida, dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto y que no pase nada. Y Dios, con el deseo en su corazón de entregarnos, querernos entregar cosas nuevas que van a equipar nuestra vida para alcanzar la santidad en Cristo, y nosotros dando vueltas. ¡Qué tremendo! Pero esta es la parte bonita. Dios nos está hablando y nos está enseñando. Debemos despojarnos. Un par de textos más y terminamos. Primera de Juan, capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo 3. Ya estos son los de concluir. Vamos a concluir con estos textos bíblicos. Capítulo 3, versículo 16. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces también nosotros debemos poner nuestras vidas ¿por quiénes? Por los demás. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Que esto es lo que nosotros conocemos. ¿Qué conocemos? ¿Qué conocemos? Que Él puso su vida por nosotros. Es decir, que si Él se despojó para servirnos a nosotros, ¿a qué nos está llevando Dios? Necesito entonces que tú te despojes y renuncies al viejo hombre, porque necesito utilizar tu vida como herramienta que va a servir a otros hermanos en la fe. No hay probabilidad ninguna que podamos nosotros ser utilizados para el servicio en la obra de Dios si nosotros no hemos pasado por el camino del despojarnos. Es complicado. Efesios 3:16. Efesios 3:16. Muchos textos bíblicos, pero gloria a Dios por eso. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y vamos a leerlo desde el versículo 14 para tener un mejor contexto. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Por eso le decía, estos dos últimos textos tienen que ver mucho con esto de tenemos que orar. Ahora al final vamos a orar por esto. Por esta causa, dice aquí Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué doblaba las rodillas Pablo? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El ruego de Pablo entonces es para que nuestro hombre interior sea fortalecido. Necesitamos entonces orar por eso. Sí. Necesitamos pedirle a Dios ayuda. Sí. No está en nosotros querer hacer esto. Eso solo proviene de Dios. Solo proviene de Dios. Y el último texto, Colosenses capítulo número 1, versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 10 para contextualizarlo, ese versículo 11. Dice:
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento ¿de quién? De Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es para que nosotros entonces entendamos y comprendamos que no viene de nosotros, no proviene de nosotros. Esto es un asunto que viene de Dios. ¿Qué hemos aprendido entonces hoy? Gracias por haber estado con nosotros esta mañana y haber compartido este tiempo juntos. Te esperamos el próximo domingo a la misma hora, 9:30 de la mañana, aquí en el canal de YouTube de Trono de Gracia Oficial. Gracias por estar aquí y espero que puedan disfrutar de una tarde y de un resto de domingo de bendición para todos ustedes. Un fuerte abrazo, buena semana, saludos de toda mi familia. Todos les amamos, les extrañamos. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Adiós.